Ahora vamos a ver el modificador wireframe. Vamos a crear un cubo y vamos a aplicar el modificador que está en generativo y wireframe, que está, se me perdió por un segundo, wireframe es el último. Y como pueden ver, lo que está haciendo es creando un tipo de geometría alrededor de las aristas y los vértices, obviando por completo las caras. Solo está teniendo en cuenta las aristas y los vértices. Esto es muy parecido a lo que hace el modificador de skin. Vamos a ver la diferencia. Vamos a crear aquí un cubo y a este cubo le vamos a poner el modificador skin. Como pueden ver, hay una diferencia bastante notoria, pero para que esa diferencia se vea mucho mejor, voy a disminuir el tamaño del skin y aumentar el tamaño del wireframe. Y aquí ya empezamos a ver una diferencia mucho más notoria en cuanto a la geometría que se está generando. La geometría que se genera en el skin es una geometría cuadrada, es decir, alrededor de la arista está generando un volumen cuadrado. En cambio, si nos vamos a la geometría del wireframe, está generando una geometría triangular, es decir, está generando una geometría algo así. Uy, un segundito. Ajá, está generando una geometría algo así, que aunque sigue siendo cuadrada, los bordes son triangulares. ¿Y qué genera esto? ¿Cuál es la diferencia entre ambas geometrías? Primero, también podemos ver en los vértices el modificador wireframe está generando una cara que es poco conforme. O sea, aquí esta cara tiene 4 vértices, pero si nos vamos a esta, está orientada de manera diferente, igual con esta. Y eso lo podemos modificar como vimos en la clase referente a este modificador. Pero en este caso, los vértices terminan en punta. Y no solo terminan en punta, sino que si nosotros vemos de una vista lateral, esta es la forma del perfil que está generando la geometría que está generando el modificador en la geometría original. Recuerden que nuestra geometría original es un cubo. No tiene ninguna diferencia con cualquier otro cubo. Pero cuando nos vamos a modo objeto, vemos que se forma esa geometría rara. Yo en lo personal nunca he utilizado el wireframe porque tiendo a utilizar o el Solidify o a construir la malla manualmente para poder darle la forma que necesito. Pero el wireframe puede ser una opción rápida para generar este tipo de geometría. ¿Qué podemos modificar? Ok, el primer parámetro es directamente para modificar el grosor de esa geometría resultante, es decir, el grosor de cada una de esas aristas. Es decir, podemos ponerlos grandes o podemos ponerlos más pequeños. Si lo ponemos más grandes, podemos ver mucho mejor la geometría que está generando alrededor de cada una de las aristas. Y el offset vendría siendo, si queremos que esté por fuera de la geometría original, es decir, por fuera, o al contrario, si ponemos un offset negativo, que quede por dentro de la geometría general, de la geometría original. Eso sería el offset. Los siguientes parámetros son, por ejemplo, el boundary, que para observar esto tenemos que hacer una isla, una malla isla, es decir, que esté desconectada con respecto a la malla principal. Aquí, si nosotros vemos lo que hace el modificador, pueden ver de que solo está generando una geometría bidimensional, es decir, estas caras no tienen volumen, son caras bidimensionales. Y en este caso, para este tipo de islas, tenemos que activar la opción boundary, que lo que hace es rellenar esa isla, para que no sea una geometría bidimensional, sino que tenga volumen interno. Luego tenemos, por ejemplo, el replace original, que viene por defecto activado, que si lo desactivamos podemos ver que conserva la geometría original, es decir, el cubo de la geometría original, pero también conserva la geometría resultante del modificador. Lo único que ahorita, como lo tenemos en offset -1, está generando la geometría resultante dentro del volumen del objeto. Si nosotros sacamos con el offset esa geometría, podemos ver cómo sale. Pero lo importante de esta opción es que lo que hace es conservar la geometría original o reemplazarla por completo por la geometría resultante.
Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis de las opciones del modificador para ver cómo el modificador afecta a diferentes objetos. Es decir, vamos a poner aquí una cara plana, vamos a poner aquí el cubo normal, el cubo que estábamos viendo, y ahora aquí vamos a hacer una geometría un poco diferente para ver cómo esta geometría diferente se ve afectada por el modificador. Y, por ejemplo, voy a sacar esto aquí y esto. Perfecto. Vamos a ver las formas en que las afecta. Primero, en esta cara. Vamos a poner el modificador wireframe y vamos a aumentar el grosor. Y aquí ya podemos ver que necesitamos activar la opción Boundary para que la geometría tenga volumen interno. Ahora vamos con el cubo que ya habíamos hecho antes, que vamos a aumentar el grosor. Y en este caso, como la geometría no es una isla, no es bidimensional, entonces no necesariamente tenemos que activar la opción Boundary. Así que miren que aunque la active o la desactive, no está pasando absolutamente nada. Y luego tenemos esta opción. Y vamos a aumentar aquí el tamaño para que se vea. Como pueden ver, se ve perfecto, pero en ciertos vértices, como este que está aquí, es un solo vértice que tiene 5 aristas diferentes, bueno, de hecho 6 aristas diferentes, en ese tipo de vértices el modificador empieza a tener ciertos problemas porque no entiende cómo calcular a partir de qué punto de ese vértice hay que generar la geometría a partir de las aristas. Y ese tipo de vértices tiende a ser problemático para el modificador wireframe. Así que tenemos que intentar usar, si vamos a usar el modificador wireframe, intentar usarlo en geometrías estables, que tengan vértices relativamente coherentes con respecto al resto de la geometría. Como por ejemplo en el cubo, cada uno de los vértices tiene solo 1, 2 y 3 aristas conectadas. Y en este caso podremos encontrar que la mayoría tiene solo 3, excepto algunos, por ejemplo este que tiene 4, y que no se comporta tan mal. Pero al momento en que llegamos a uno que tiene 6 diferentes, bueno, ahí ya empezamos a ver comportamientos extraños del modificador wireframe. Para este tipo de geometrías es mucho mejor el modificador skin. ¿Por qué? Porque el modificador skin es capaz de hacer una... Uy, un segundito. El modificador skin es capaz de hacer un mejor cálculo de ese tipo de vértices, de vértices con muchas aristas conectadas. Y ahora vamos con las opciones que faltan. Primero tenemos el thickness o grosor de esa geometría resultante alrededor de las aristas. La primera opción de even es simplemente para una forma de calcular automáticamente el grosor de las aristas dependiendo si tenemos algún tipo de aristas muy pronunciada, algún tipo de ángulo muy pronunciado. Porque en este tipo de ángulos se tiende a deformar la geometría del resultante del wireframe. Como pueden ver, este ancho es muy diferente a este ancho. Si nosotros activamos la geometría de even, pasa a ser el mismo ancho sin importar que haya ciertos ángulos muy pronunciados. Y en el caso de offset, voy a devolver al tipo de geometría normal. Voy a aumentar aquí un poco el ancho del grosor. En el caso del relative, básicamente lo que hace es aumentar el grosor de la geometría dependiendo del largo de cada una de las aristas. Por ejemplo, vamos a poner aquí, voy a duplicar este objeto para que se vea el efecto. Voy a aplicar aquí el relative y lo que voy a hacer es, en mi geometría original, voy a alargar este objeto. Y vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, el grosor del wireframe se ve afectado dependiendo del largo de cada una de las aristas. Hace un promedio del largo de las aristas y modifica el grosor del modificador dependiendo de ese largo. Por eso es que aunque estos dos tengan exactamente el mismo thickness, 0.4, vamos a poner aquí 0.4 y aquí 0.4 para que sea un número redondo, aunque los dos teóricamente tienen la misma profundidad, como una tiene activo la opción de relativo, el largo de cada una de sus aristas está modificando el grosor del modificador wireframe. Luego tenemos la opción, por ejemplo, la opción de crest edge,
que esto está hecho principalmente cuando utilizamos un Subdivision Surface. Es decir, vamos a agregar aquí un Subdivision Surface para ver qué es lo que va a pasar. Aquí está. Como pueden ver, voy a darle más subdivisiones para que se aplique, para que se vea mucho más el efecto. Está redondeando los vértices. Justo donde hay un ángulo, lo está redondeando, como se puede ver aquí. Si yo activo esta opción de Crease Edge, entonces lo que va a prevenir es que esos vértices o esos ángulos se redondeen. Y dependiendo del valor de esta propiedad, vamos a lograr que no se vea, es decir, que los redondee por completo, o en el valor de 1, que los ponga 100% pronunciados como estaban en la geometría original. Y por último lo voy a dejar así para ver la última opción, que es el Material Offset. El Material Offset simplemente es qué material vamos a asignar a esa geometría resultante del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a duplicar este objeto aquí para que vean y voy a ocultar los modificadores. Y voy a crear un material primero, que va a ser un material rojo, por ejemplo. Vamos a verlo el material. Pero voy a agregar un par de materiales más que no voy a asignar a la geometría. Uno verde y voy a agregar uno azul. Estos dos materiales, tanto el verde como el azul, no están asignados a la geometría. La geometría solo tiene el rojo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros activamos el wireframe? Por defecto va a traer el material que tiene la geometría original. Pero en el material offset, nosotros si aumentamos esto, va a pasar al siguiente material, que sería el verde, sería este que está aquí. Y si pasamos al siguiente, es decir, al slot 2, estaría tomando este siguiente material. Es decir, el primer material vendría siendo el offset 0, el segundo material el offset 1 y este último material el offset 2. Y dependiendo si tenemos más materiales podemos cambiarlo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque si nosotros deseamos conservar la geometría original tiene un material diferente al material que tiene la geometría resultante del modificador. Simplemente para eso funciona esa opción. Y luego, por último, tenemos unas cuantas opciones de Vertex Group. Si queremos que el modificador se reproduzca o genere geometría solo en un grupo de vértices específico de nuestra geometría. Recuerden que ya hemos visto cómo generar grupos de vértices.